es la historia de uno de los hombres más importantes y valerosos de todos los tiempos. Un hombre que nació en un país conquistado por el Imperio Español y que con esfuerzo y compromiso consiguió liberar a su pueblo, muriendo en un continente libre. Simón Bolívar nació en Caracas, una ciudad situada en América del Sur, en una familia de descendientes de españoles. Cuando Simón era muy joven, sus padres murieron. Entonces su abuelo y sus tíos se encargaron de su cuidado y educación. La educación que recibió Simón hizo que recorriera distintos países y ciudades de Europa para formarse con los mejores maestros y pensadores de aquellos tiempos. Fue alumno en las escuelas más importantes de la época, donde aprendió ciencias, historia, arte, así como los conocimientos que le ayudarían a ser el gran estratega y orador en el que posteriormente se convertiría. En uno de sus numerosos viajes, estando en París, acudió a la coronación de Napoleón Bonaparte, el que sería el gran emperador de Francia. En aquel tiempo, Napoleón estaba conquistando muchos territorios y expandiendo su imperio hasta lugares inimaginables. Aquello hizo pensar a Simón. Los países europeos son conquistadores, ¿y los pueblos que habitan en el resto del mundo son sus esclavos? Días después, estando en Roma reunido con un grupo de amigos, tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Lucharía por la independencia. Aunque los españoles llegaran los primeros a América, el continente no les pertenecía. Era de sus habitantes, de aquellas personas que habían nacido y crecido en esas tierras. Así que juró romper las cadenas del imperio con sus colonias en América. De regreso a su país, Venezuela, Simón supo que en España las cosas no iban bien. El rey que gobernaba en aquel momento había sido reemplazado por el hermano de Napoleón, llamado José Bonaparte. Era un buen momento para pedir la independencia. Entonces, Simón Bolívar empezó a convencer a la gente de la necesidad de separarse de España, de independizarse. Cada vez más personas le escuchaban y se ponían de su parte. Así que decidieron firmar el Acta de Independencia. Con este documento no dependerían de España. Serían libres. En marzo de 1812, un terremoto causó grandes daños en la ciudad de Caracas. Los sacerdotes le dijeron a Simón que el terremoto había sido un castigo de Dios por desobedecer las órdenes del rey. Pero él, que no creía en sus palabras, se dirigió a ellos diciéndoles: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Así fue como comenzaron las primeras luchas. Los partidarios del rey español y los seguidores de los sacerdotes y religiosos atacaron a Bolívar y a sus compañeros, que se vieron obligados a huir. Juntos prometieron volver y luchar por sus ideas hasta el final. Huyeron a Cartagena de Indias, una bella localidad colombiana también conquistada por españoles. Allí Simón retomó su discurso ante las gentes y regresó para atacar a los españoles de la zona que apoyaban al rey, quien, para ayudarles, había mandado a 10,000 hombres para controlar y evitar las revueltas. Pero Simón Bolívar era un gran estratega y, a pesar de tener menos hombres y medios para enfrentarse al enemigo, consiguió liberar varias zonas de Colombia, continuando su lucha hacia Venezuela y expulsando españoles en cada batalla. Poseía una gran sabiduría como militar. Preparaba a las tropas con tácticas para la batalla. Cuando el ánimo de las tropas decaía, se subía a su caballo y participaba en la contienda como un soldado más.
Esta actitud de Simón infundía tranquilidad, esperanza y ánimo a todos sus soldados. Tras lograr varias victorias, Simón Bolívar entró triunfante en Caracas después de liberar a sus compatriotas de los españoles. En ese momento le recibieron al grito de ¡El Libertador! Con el apoyo de la gente, instauró la Segunda República Libre de Venezuela. Pero la tranquilidad apenas duró. Pronto los partidarios de la corona de España volvieron a poner en apuros a Bolívar y los suyos, derrotándoles, revocando la república y haciéndole huir a las islas del Caribe. Simón había perdido su tierra, pero había conseguido algo más importante: crear un sentimiento de pertenencia entre la gente de su pueblo. Desde aquel momento, muchas personas creyeron firmemente en la nación americana que apoyaba a Simón y estaban dispuestos a luchar por conseguirla. Con la ayuda de sus nuevos amigos americanos, los isleños, regresó a Venezuela con la intención de expulsar a los españoles. Cuando llevó a cabo su propósito, no solo cumplió su promesa de liberar a los esclavos negros, sino que repartió entre las gentes los tesoros que habían confiscado a los seguidores del rey. Este hecho enfadó mucho al rey de España, quien rápidamente envió a sus mejores generales para recuperar de nuevo todo lo que habían perdido y derrotar a Bolívar. Prepararon varios ataques y sabotajes contra él. Simón siempre mostraba una gran fortaleza ante las dificultades, y así era como conseguía escapar y recuperarse, buscando siempre soluciones a los problemas que se le planteaban. Un día, en el Congreso de Angostura, se aprobó una decisión muy importante. Ya no se podría restaurar la monarquía en aquellas tierras. Esta decisión fue comunicada a España y al resto de Europa. Ahora existiría una tierra independiente a la que llamarían la Gran Colombia, formada por las tierras de países como Colombia, Venezuela y Ecuador. Simón había comenzado su lucha con un pequeño ejército de hombres, sin uniformes, armas y grandes medios. Pero las cosas habían cambiado. Ahora lideraba un gran ejército, perfectamente preparado para afrontar cualquier batalla. Con él combatió en Colombia, en Perú y en los Andes, donde el frío era un enemigo casi tan fuerte como el ejército español. En julio de 1821 se prepararon para la batalla final. El genio militar, Simón Bolívar, cuyas estrategias todavía se estudian en las escuelas militares, tenía ante sí la gran oportunidad de liberar a su pueblo. En la batalla de Carabobo consiguió lo imposible. Su enemigo era más fuerte, poseía más armas, caballos y recursos, pero los sueños de libertad pudieron con todo. Finalmente, España perdió la batalla y su conquista de tierra se vio debilitada en todo el continente. En el año 1825 ya se habían liberado países como México, Venezuela, Guatemala, Santo Domingo y Perú. Simón Bolívar se convirtió así en un hombre popular, glorioso y conocido en todo el mundo. Continuó luchando con las mismas fuerzas y entusiasmo que el primer día, defendiendo sus ideas y su tierra. El nuevo pueblo libre, en agradecimiento a Simón Bolívar, quiso proclamarle líder de todos los países, pero él lo rechazó. No quería gobernar. Simón le cedió el dinero que los países le entregaron como recompensa por liberarles, con el propósito de mejorar la educación y liberar a todas las personas de raza negra o indios. También ordenó devolver a sus dueños todas las pertenencias que se les habían quitado.
aunque la paz no perduraría para siempre. En América, la valentía de Simón Bolívar hizo que una nueva esperanza surgiera en el nuevo continente. Expulsó al pueblo conquistador y así comenzó una nueva etapa para América, en la que empezaría a tomar decisiones por sí misma sobre su futuro y el de sus habitantes, siendo conocido para siempre como Simón el Libertador. ¡Bravo!